Hey, ¿qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es You Era YouTube. ¿Qué tal estamos, compañeros Ayan, Namek y Majin? Aquí estamos un día más en las noticias más importantes de Dragon Ball Online. Ya sabéis que en este canal es donde las hablamos todas, de todos los héroes existentes y por haber. Además de la noticia de Dragon Ball, que esta semanita traemos una gorda que ya habréis oído, pero vamos a darle unos matices. Así que bueno, tenemos muchas ganas de las sorpresas que os traemos, porque traemos sorpresas. Venga, repetir conmigo. Sorpresa. No estoy repitiendo, madre mía, así se acaba el vídeo, ¿eh? Muy mal. Baby Yoda lo repite aunque sea en su idioma, así que repetirlo igual. En fin, que no me voy a enrollar. Vamos a hablar de las noticias de esta semana, pero antes recordad que podéis seguirme en Instagram, Twitter y Facebook. También en TikTok, y que dejaré el botón de Super Thanks por si queréis colaborar económicamente con el canal. Y ahora sí vamos a darle candela a las noticias de esta semana. Y para comenzar vamos a hablar con el regreso de Dragon Ball, sí señor, del anime de Dragon Ball. Hablamos de manga, hablamos de ese manga un poco quemado de Toyotaro. Vamos a hablar del regreso de un Dragon Ball por Akira Toriyama, ¿vale? O sea, gracias Toriyama, gracias por dedicarte otra vez a Dragon Ball y quitarnos un poco la chusta esta de Dragon Ball Super que nos tiene un poco quemados. En este caso hablamos de Dragon Ball Daima, sí señor, lo habéis oído, el nuevo anime de Akira Toriyama, que según rumores se estrenará para octubre de 2024, aunque no estamos seguros. Vamos, 2024 es una fecha clave, lo que no sabemos es cuándo será. Pero vamos, que para 2024. Y en este caso el tráiler es alucinante. Hemos visto cómo encogen a todos los personajes y demás, que os estoy poniendo aquí detrás. En este caso, ¿qué significa Daima? Pues Daima es un término inventado por el propio Akira Toriyama, ¿vale? A partir de ambiguos caracteres japoneses. Y viene a ser un juego de palabras que traducido sería algo así como evil, es decir, maldad. O sea, Dragon Ball maldad. Como Daimao, que es el Piccolo malo. Bueno, ¿y qué vamos a ver? Pues ya nos hemos dicho que a finales de 2024, seguramente para otoño, veamos la salida de este pedazo de anime nuevo, que a diferencia de GT, que solo encogen a Goku y que Toriyama no estaba muy involucrado, aquí va a estar profundamente involucrado. Hablamos de que van a encoger a todos. O sea, ¿de qué va Daima? A ver, vosotros diréis, ¿de qué va? Pues a ver, debido a una conspiración, Goku y sus amigos se vuelven pequeños. En el tráiler podemos ver a Mira, la malvada de Dragon Ball Online. O sea, que ya sabéis que es que Dragon Ball Online está metido en todo. Y si no sabéis jugar, no habéis jugado a Dragon Ball Online, pues ver este canal, hombre, que os vamos a contar muchas cositas y vais a animaros a jugar. Pues en este caso quieren arreglar el mundo, porque le ha liado este misterioso enemigo junto a uno chiquitito y les han vuelto a todos pequeñitos. Goku volverá a usar su Nayoibo, el puto bastón, perdón por el taco, el bastón, ¿vale? Y será canon, esperan que sea canon. Va a ser después de la derrota de Kid Buu, ¿vale? O sea que seguramente aparezca, porque no va a salir Bills de momento, ni Saiyan Blue, ni Ultra Instinct, ni tal. O sea, va a ser entre medias, lo cual va a ser bastante fresco. Así que va a estar muy bien. Tengo muchas ganitas de verlo, cómo encogen a todos y demás. Así que bueno, iremos viendo qué se cuece con Dragon Ball Daima. Nos hemos tirado 3 minutos charlando de él, pero es que merece la pena. Y ahora sí vamos a pasar a noticias de Dragon Ball Online, este maravilloso MMORPG, que si no lo conocéis, pues ver el canal, como os digo, y os vais a ir enterando. Y en este caso vamos a hablar primero de Galaxy. Galaxy está tomándose un descanso después de las segundas transformaciones, pero nos han dicho una cosa muy chula. Y es que ya están trabajando en las terceras transformaciones, caballeros, señoritas, todo el mundo. Terceras transformaciones, y además han dicho ya, una vez hecho las segundas transformaciones, las terceras van a ser mucho más sencillo, por lo que tardarán menos en llegar. ¿Qué más deciros? Bueno, pues vamos a hablar de Time Breakers. Time Breakers es un servidor fantástico, es muy generalizado, pero sobre todo se centra en la TAM. Podéis encontrar mucha gente hispanohablante. Y en este caso están preparando su evento de Halloween, en el que van a dar algunos dojis y demás. Va a estar bastante chulo, me gusta mucho la apariencia de su evento de Halloween. Pero algo más que ya han implementado y serían los dojis de Cristiano Ronaldo y de Messi. Si sois fans del fútbol, seguramente os molen, porque están muy currados. La verdad que me han gustado, son muy simpáticos. Así que bueno, ahí estamos. Luego, en cuanto a Super Dragon Ball Online, nos han mostrado unas nuevas imágenes, ¿vale? Unas nuevas imágenes bastante guapas de lo que sería la reconversión, por decirlo así, de la bruja gordita de Dragon Ball Online, y le han puesto una chica bastante bien servida, por decirlo de alguna manera. Boing. Y también un Jiru. Así que bueno, entiendo que están haciendo bastantes cositas
en Super Dragon Ball Online, no lo están dejando. En cuanto a Universe Budokai, este maravilloso server que nos está trayendo tantas cosas, ya hablamos la semana pasada algunas de ellas. Si no lo habéis visto, pues ver el vídeo de la semana pasada, que ha tenido mucho éxito. Muchas gracias. Pues en este caso nos ha mostrado un doji nuevo. Van a tener dojis nuevos, pero este en concreto mola un puñado, que es como una especie de pelo Saiyan 3 del Zaima, o Zaiko, mejor dicho, Daima Zaiko, ya me lío. Y está muy guapo. Ya lo vimos en Universe Revelations y ahora lo tenemos en Universe Budokai. Está muy bien. La verdad es que me gusta este doji bastante. En cuanto a Unlimited, pues no sabemos. Unlimited está ahora mismo trabajando en su regreso y no nos han dado de momento ningún detallito más. Pero sabemos que están, bueno, venga, os lo voy a decir. Están trabajando en las clases duales y están en un 70%. O sea que están trabajando para que cuando ya tenga la doble clase ya pueda volver el juego al 100%. Luego vamos a hablar de Hope. Hope, este es maravilloso servidor con el planeta Vampa, con la dungeon de Broly, de la peli de Broly, que está muy bien este servidor, es muy trabajado, tiene mucho trabajo detrás. Y en este caso nos hemos enterado de algo muy importante, y es que están trabajando en la TMQ8. La TMQ8, a día de hoy, solo sabemos que Crisis la tiene implementada. Crisis es el único servidor que la tiene implementada. Pues Hope está trabajando en la TMQ8, que lo sepamos. Así que bueno, ya tienen algunas cositas hechas, las cinemáticas y demás. Tenemos muchas ganas de ver cómo van a resolver esta falta de TMQ que todos ansiamos. Y por último vamos a hablar de Omega. Sí, este servidor que estáis todos ahí, pero bueno, Jay, cuéntanos ya de Omega, cuéntanos cuándo sale. Eso no se sabe todavía. Pero lo que sí os voy a decir es que nos he enseñado cosas nuevas de la nueva clase Engainer. Sí, sé que estáis loquitos por verlas. Pues os voy a enseñar un par de imágenes de la nueva clase Engainer y de la introducción del juego. Y madre mía, de lo que son las pantallas de carga. Y me encanta, la estética que le han dado es muy chula, saliéndose de lo típico de Dragon Ball Online. Le ha metido unas pantallas de carga bastante guapas, así como tonos blancos y negros. Y aparte, bueno, luego ver lo que es el Engainer funcionando, me encanta. Lo que son las dos pistolas duales, como disparan. Me encanta la animación, o sea, va a estar guapísimo. Ya por fin vamos a tener la clase Engainer, que es la que nos faltaba. No sé cómo la implementarán, porque habrán tocado bastante código, pero sin duda vamos a tenerla. Y no, esperamos no perder ninguna otra clase al poner esta, que no sustituya, sino que creen una nueva. Y bueno, hasta aquí el vídeo de noticias de esta semana. Espero que os haya molado, ha sido larguito, ha estado bien. Y pues nada, tú estás viendo el canal por primera vez, ¿a qué esperas? No olvides suscribirte, darle like a la campanita. Y nos vemos esta semanita, a ver si hago algún unboxing. Siempre lo digo todas las semanas, pero es que bueno, hay que trabajar, es que hay que dar de comer a Baby Yoda, que come como un marrano. Así que poquito más, nos vemos esta semanita. Un saludete, chao.